te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad con la colaboración de la plataforma Camacuá y de Caras y Caretas TV. Y como todos los martes les traemos una iniciativa para poder intercambiar, para hacernos de información y mejorar la reflexión política, para poder hacernos de algunas reflexiones especializadas también en determinados temas que nos permiten unas perspectivas con un poco más de profundidad que lo que a veces encontramos en la noticia concreta de todos los días. En el día de hoy vamos a hablar del agua. Ya hemos hecho varios programas sobre este tema, pero queremos introducir alguna noción específica sobre el futuro y sobre qué pasa con un tema que nos lo hizo discutir la sequía, como quien dice, pero tiene muchas otras capas, valga la situación de lo que estamos discutiendo. En el día de hoy tenemos 3 invitados que los voy a pasar a presentar. Hoy nos acompañan Edgardo Ortuño, Daniel González y Marcos Musso. Daniel es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, tiene estudios de posgrado en altos ejecutivos de función pública y ha sido ingeniero de proyectos y obras del Departamento Técnico de OCE entre 2005 y 2010. Fue gerente de OCE y entre 2011 y 2015 director nacional de aguas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Marcos Musso es licenciado en Geología, doctor en Geotécnica por la Universidad de San Pablo de Brasil, es profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería, investigador en temas de transporte de contaminantes en suelos y recarga de acuíferos, es docente del curso hispanoamericano de hidrografía subterránea de la Facultad de Ingeniería del UDELAR. Desde 2012 dirigió proyectos financiados por la ANI de conductividad hidráulica, influencia en la recarga y protección de los acuíferos de Raigón, y actualmente dirige el proyecto financiado por la Universidad de la República de recarga y preservación ambiental de acuíferos, cuantificación de la infiltración con técnicas directas e indirectas en modelos a escala y en campo. Edgardo Ortuño fue legislador, integrante de la Cámara de Diputados 2000 a 2010, subsecretario de Industria, Energía y Minería en el periodo 2010-2015, actualmente es director de OCE en representación por el Frente Amplio. Además es docente de Historia egresado del IPA, dirigente de la vertiente artiguista y fundador y presidente de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya desde 2008 a 2018. Con ellos 3 vamos a estar compartiendo estos minutos de este martes para conversar sobre, le pusimos el futuro del agua, pero en realidad vamos a hablar de un conjunto de cuestiones conceptuales y también situacionales en relación a este tema. Y bueno, voy a abrir este bloque con esta primera pregunta: ¿cuál es la situación que viene enfrentando la humanidad en general y nuestra región y país en particular con el uso del agua? No sé qué quiere arrancar. Un poco mirar la perspectiva mundial. El uso del agua en el mundo, el 70% es para uso agrícola, un 20% para uso industrial y un 10% directamente para consumo humano. Son datos de la UNESCO, digamos, en el Programa Internacional de Hidrología Intergubernamental. Y la UNESCO tiene en ese programa, ahora cada 8 años, se plantea diferentes problemáticas de cómo solucionar o cómo encarar el tema del agua en diferentes regiones del mundo. Considerando que en el último plan, una de las cosas que estaba ahí presente era cómo influía el cambio climático en la disponibilidad de agua que hoy está teniendo diferentes regiones del mundo. Sabiendo que hay ya regiones del mundo que de por sí tienen una dificultad de acceso al agua, y bueno, uno de los objetivos de desarrollo del milenio está el acceso al agua potable y saneamiento a la población en el mundo. Entonces, allí la UNESCO
plantea diferentes alternativas, hace diferentes enfoques que nos muestran esa preocupación desde el punto de vista de mirar qué está haciendo diferentes regiones en el mundo o cómo encarar la problemática del agua en tanto superficial como subterránea, porque a partir de esta crisis que tuvimos en los últimos años, nos empezamos a dar cuenta que existe agua debajo de la superficie, que llamamos agua subterránea, y casualidad, en el 2022 fue, dentro del programa hidrológico internacional, el lema era hacer visible lo invisible, que era el agua subterránea, ¿no? O sea, nada más importante a los efectos de mirar que hoy Uruguay tiene que mirar el agua subterránea de otra forma de lo que está haciendo o de lo que lo ha venido haciendo hasta ahora, ¿verdad? Y ahí entra un poquito en el uso que hace la OCE del agua, donde el agua subterránea hoy es el 10% de lo que la OCE trata para la población del Uruguay, y el 90% son de recursos superficiales. Entonces hay que empezar a mirar esa capacidad que tenemos, pero para mirar esa capacidad tenemos que hacer otras cosas también, que bueno, lo seguiremos conversando durante el programa. Daniel. Sí, un poco para contextualizar, digo, tenemos por un lado, evidentemente, el tema del agua, envuelto en lo que es el tema cambio climático, en términos más generales. Entendido como la variación en el largo plazo, digamos, de los factores climáticos. Pero hay además una variabilidad interanual, digamos, ¿sí? De esa variabilidad interanual es donde, que va en aumento también en este proceso que se está dando, es de donde va surgiendo estas situaciones de, más sequías o sequías en mayor profundidad, y al mismo tiempo también inundaciones, en fin, se dan más situaciones extremas con mayor frecuencia y de mayor dimensión, digamos, respecto a lo que ha sido históricamente, aun cuando las medias en ese corto plazo interanual no sean tan variables. Pero bueno, esa es la situación que se da. Y a esto debemos adjuntar el tema del riesgo, o sea, enfocar desde el punto de vista del riesgo este tema. ¿Por qué? Porque bueno, ese aumento de situaciones extremas genera una amenaza. Ahora, la amenaza hay que cruzarla en definitiva con las vulnerabilidades que existen. Porque ahí es donde realmente se hacen riesgosas las amenazas y nos lleva al tipo de problemas que hemos tenido que enfrentar. Entonces, esto significa actuar, evidentemente, sobre las vulnerabilidades para que no representen estas nuevas amenazas un riesgo demasiado importante, o por lo menos sea manejable. Esto es una cosa a tener en cuenta porque es, si se quiere, algo nuevo. En nuestro país, además, bueno, en muchos lados se ha venido dando grandes cambios en el uso de la tierra, junto con cambios culturales en cuanto a consumo, en fin. En nuestro país es muy reciente el cambio en el uso de la tierra. Tenemos un país que prácticamente en toda su historia estuvo dedicada a ganadería extensiva,
y prácticamente más nada, y tiene muy pocos años un modelo productivo diferente. Entonces eso plantea también cosas nuevas, porque básicamente en el Uruguay de la ganadería extensiva, el problema del agua no era tal. Era, bueno, si en el campo que tengo una aguada donde pueda ir el ganado a saciar sus necesidades, ya está, ya no tengo ningún otro problema. Y hoy en día no es esa la situación. Esto, de alguna manera, en el país ha venido cambiando muy fuertemente, ya desde hace algo más de 40 años, cuando llega a su apogeo todo el tema del arroz. Hasta allí, el tema agua no era muy importante, como digo, más que nada asociado simplemente a qué disponibilidad había en mi campo, lo que importaba era el campo. Desde la época de colonización existen, como en todos los casos, apropiación de los recursos naturales, ¿sí? En cuanto a tierra, en un principio, y ganado, que además ganado cimarrón en un principio que andaba por allí, nos apropiamos de esos recursos naturales y con eso funcionamos, y funciona el sistema que se genera a partir de ese entonces. Pero el agua un poco era ajena a esta lógica, pero cuando empieza a darse el uso del arroz, que prácticamente va más allá de las cifras que daba Marcos, porque es prácticamente el 80% del uso del agua en nuestro país, es agrícola y esencialmente arroz. Bueno, ahí ya la cosa es diferente. Ahí empiezan a existir presas, empieza a existir acumulación de agua, generación de reservas de agua, y otro tipo de utilización del agua, y en definitiva la acumulación de agua de esa manera es una forma de apropiarse del recurso. Sigue siendo en nuestro país, de todas maneras, desde el punto de vista legal, constitucional, etc., el agua un bien público, pero ahora digamos que es un bien en disputa, por lo menos, un recurso en disputa. Y eso es una de las cosas que también está pautando esta realidad de hoy. Y las cosas que suceden porque en definitiva, además de todo esto, hay varias cosas que nos están afectando, en el sentido de que, además de haber una mayor demanda de agua para diferentes usos, empieza a escasear el agua en algunos aspectos. Una de las formas de perder agua para algunos usos, por ejemplo, el de OCE muy claramente, es la calidad. Si se pierde calidad, si el agua pierde calidad, deja de ser agua apta para la potabilización, o la potabilización se complica y se encarece, etc. Eso es uno de los aspectos. Y es una de las cosas que estamos enfrentando muy fuertemente también desde hace algún tiempo, y que también está asociado con estos cambios que hemos anotado,
que han venido en los últimos años. La calidad del agua se ve afectada, de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas incluso, quizá hasta ahora no tanto en nuestro país, pero también en otros lugares se han visto fuertemente amenazadas por la destrucción directa de reservas a través de cosas como el fracking. Hoy en día está en cuestión el tema de la producción de hidrógeno en grandes cantidades a partir de aguas subterráneas, cosa que si uno mira internacionalmente es algo bastante raro. Agua de la calidad del agua subterránea en general no es el tipo de agua que debería utilizarse para ese tipo de proceso. En fin, tenemos una serie de presiones, digamos. De tensiones y conflictos en puerta que también lo hemos visto en algunos de los otros programas sobre conflictos ambientales propiamente dicho. Desde el punto de vista institucional hay algunos asuntos que también se han complicado en esta disputa del uso y en este cambio en la necesidad de enfoque de las empresas, por decirlo de alguna manera, que prestan servicio para garantizar agua de calidad, ¿no? Sí, bueno, primero, gracias por la invitación y por ocuparnos y ocuparse de estos temas, que quizás sea lo positivo que nos dejó la crisis hídrica que tuvimos este año, ¿no? Poner foco en un tema absolutamente... La sal nos hizo despabilar. Algo absolutamente estratégico, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad, de nuestros países, absolutamente clave, pero que en nuestro país pensamos que era un dato de la realidad dado y garantizado, cosa que es lo primero que hoy está en cuestión, ¿no? Yo he dicho, y capaz que suena un poco rimbombante, que si hay algo que probó la crisis hídrica del 2023 es que el abastecimiento de agua potable, por lo menos de más de la mitad de la población que vivimos en el sur del país, no está asegurado y que por lo tanto se requieren políticas públicas y una gestión que asegure el tema para empezar la reflexión con algo concreto y bien inmediato en lo que tiene que ver con la calidad de vida cotidiana de la gente, que es la disponibilidad de agua para consumo humano, que yo reivindico como la necesidad del agua potable, porque en toda esta crisis el gobierno, tratando de minimizar la merma, la reducción de la calidad que tuvimos que sufrir en el agua, 73 días sin agua potable tuvo que padecer la población en Montevideo y en Canelones, sin agua potable, es decir, agua que por las características de su calidad no cumplía con las condiciones para ser definida como agua potable. Entonces el gobierno desarrolló con mucha creatividad algunos eufemismos como agua bebible, apta para consumo humano, no era potable, ¿no? Entonces, es importante que pongamos foco en esto porque tenemos que, como en todos los temas ambientales, asumir el tema con la responsabilidad del presente, pero también con solidaridad intergeneracional, asegurarle a la sociedad de hoy y del futuro los recursos naturales, y el agua es sin duda un tema clave. Así que yo agradezco y comparto las reflexiones de los colegas de panel, porque efectivamente a nivel internacional este es un tema absolutamente clave. Nosotros somos un país rico en lo que tiene que ver con los recursos hídricos comparativamente hablando, pero a nivel mundial este es un bien escaso. Algunos han teorizado que las guerras del futuro serán por el agua, por los recursos naturales sin duda ya lo han sido por otros. No sé si llegaremos a tanto. Lo que sí es seguro que el agua es un bien, es un recurso natural desigualmente distribuido geográficamente, ¿no? Y absolutamente clave para la vida humana y en sociedad. Si uno mira, cada uno mira desde su profesión, ¿no? Si uno mira el surgimiento de la civilización, ¿dónde fue? Fue en torno a los grandes cursos de agua, ¿no? Mesopotamia, Egipto. Es decir, que el agua ha sido y es absolutamente clave y estratégico para el ser humano, y más para el ser humano en sociedad, y por lo tanto es absolutamente clave el desarrollo de políticas que garanticen
el acceso equitativo y salvaguarden, cuidando la soberanía, si pensamos en términos políticos nacionales, de la preservación y el uso colectivo de un recurso tan esencial como el agua. Esencial para la vida, pero también recojo lo que se ha planteado en la mesa, esencial para la producción agropecuaria, sin duda, en un país o agroindustrial, en un país como el nuestro, pero también para la industria, no vinculada al agro, también para la energía, ¿no? Durante años tuvimos una dependencia enorme de Salto Grande y la generación de energía allí. Una de las cuestiones que yo creo que reivindica lo hecho en los últimos años es que ha sido de las primeras sequías donde no tuvimos problema de energía eléctrica, y eso fue porque se tuvo políticas de cambio de la matriz energética que desarrollaron la generación eólica y demás, que creo que marcan un camino de por dónde avanzar con una política en relación al agua, que como la energía, las telecomunicaciones y otros temas, yo creo que debe estar inmersa en una política de desarrollo, en una visión estratégica de una política de desarrollo que sea un programa de desarrollo sustentable y que tenga la igualdad y la equidad como elementos de referencia. Entonces, la primera reflexión es, bueno, el agua es una cuestión clave, en disputa en el mundo, me gustó ese concepto, no asegurado si no hay políticas públicas precisas, claras, si no hay un involucramiento, por tanto, de la sociedad en lo que es la valoración del recurso y lo que es la gestión del recurso, que es un tema absolutamente clave, y desde esa perspectiva enfocar lo que nos pasa acá en nuestro país y lo que nos pasó este año, donde quedó claramente marcado la importancia de esto, ¿no? Aún en un país que tiene una riqueza hídrica mucho mayor a la de otras regiones, de otros países y de otros continentes, tuvimos problemas de agua porque tenemos un problema de política pública, de gestión, que nos marca, como yo digo, para que se entienda llanamente, la necesidad de gestionar, de guardar agua, si pensamos en el consumo humano, cuando hay, para tenerla disponible cuando no hay. Me refiero al agua dulce, que es lo que nos faltó. Nos faltó agua dulce embalsada, nos faltaron obras de porte como las represas para guardar agua, porque el Estado resolvió, de acuerdo a una decisión política de este gobierno, no tomar la iniciativa, no hacer las inversiones que debía hacer. Y bueno, además que cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer, la que sufre es la gente, que tuvo que pagar de su bolsillo para comprar agua embotellada, con todo lo que supone de vulneración de derechos, ¿no? El no abastecimiento de agua potable y las desigualdades en el acceso, que supone que unos podían acopiar bidones, mientras en algunos lugares, como me consta, no había otra posibilidad que tomar lo que estaba dando OCE, que como dije no era potable durante un tiempo importante. Entonces, hablaremos en otro bloque de las políticas importantes para hacer una buena gestión democrática y estratégica y soberana del agua, pero creo que está bueno que pongamos el foco en esto, porque no es inocuo y no es para nada menor lo que tengamos capacidad de construir o no como política pública en torno al agua en el futuro, porque tanto para el consumo humano, como muy bien planteaban ustedes en lo que tiene que ver con los desafíos para la producción, de acuerdo al modelo, por eso hablaba de modelo de desarrollo yo, ¿no? Porque ahí hay que incorporar qué tipo de gestión de agua y usos de agua entendemos el más adecuado para un proyecto país con determinado modelo de desarrollo. Bueno, depende de lo que hagamos, será la suerte que tendremos como sociedad en el aprovechamiento o el padecimiento en relación al recurso agua, donde simplemente dejo planteado ese titular. No está asegurado el abastecimiento si no hacemos políticas públicas, veremos cuáles son más adelante, y si no tenemos una plena conciencia de la importancia y de lo que está en juego cuando hablamos del agua, por más que en Uruguay tengamos, como bien dijiste tú, superficial y una riqueza en los acuíferos muy importante. Pero sin gestión no es posible
el uso y el disfrute colectivo y democrático de eso en el largo plazo. Bueno, se nos fue un poco el tiempo del primer bloque. Quedó Marcos con un par de cosas en el tintero, así que en el segundo ya arrancamos con él. Bien. Así que nos vamos en un minuto, seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando del futuro del agua, pero en realidad estamos hablando de muchas otras cosas más. Estamos hablando de modelos de desarrollo, estamos hablando de conflictos ambientales, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de posibilidad, de capacidad productiva, estamos hablando de derechos. Y bueno, en ese marco nos planteábamos un poco en este bloque ver qué sabemos del conocimiento científico y de la experiencia sobre los límites del uso de los distintos fines. Marcos lo habíamos dejado con menos tiempo en el primer bloque, así que vamos a empezar por él. No sé si quería traer algo del primer bloque y ya lo engancha con lo que quisiera plantear en el segundo. Del primer bloque, un par de detalles para complementar. En el uso industrial del agua en Uruguay está concentrado en dos grandes actividades. Una es la producción de energía, que se lleva casi el 60%, y la otra, pero información... Es uso no consultivo. Sí, se usa pero no se consume, ¿no? Y después, información que saqué del Plan Nacional de Aguas del año 2018, forestal. Ahí no está claro, porque no está discriminado si es por la industria, el procesamiento forestal o el procesamiento de celulosa, o alguna otra forma. O alguna otra forma, ¿verdad? Eso se lleva algo así como el 90% del uso industrial. Un 5% alimentos y bebidas. Y casi un 1% embotellamiento de agua. ¿Ah? 3 millones de metros cúbicos se embotellan de agua anualmente en la información recogida en el Plan Nacional de Agua. O sea, para tener una dimensión, complementando lo que decía Daniel, de que buena parte del uso es agrícola, seguimos más o menos las tendencias de lo que se marca a nivel mundial. Y trayendo también algo para discutir aquí y para mirar lo que vamos a conversar, intercambiar en el tercer bloque, es que
se está haciendo desde el punto de vista de orientaciones a nivel del mundo para paliar el tema de las crisis del agua que se están mirando. Entonces, uno de los planteos es mirar un poco más en detalle los acuíferos. Y cuando hablo de acuífero, estoy hablando de una unidad geológica que tiene capacidad para almacenar agua, transmitirla relativamente fácil y que de una forma económica la podamos extraer para un uso humano, ya sea personal o productivo, ¿verdad? Entonces, pensemos que un acuífero es un lugar donde tenemos una reserva de agua que no la vemos, porque está debajo de la superficie de la Tierra. Y hay 3 iniciativas que me gustaría nombrar que plantea en el último plan del Programa Hidrológico Internacional, que es, por un lado, evaluar los recursos hídricos subterráneos bajo los efectos del uso humano y del cambio climático. Esa es una iniciativa para ir mirando. Otra iniciativa es Iniciativa Internacional sobre las Sequías. Cómo manejar o cómo implementar mecanismos para el manejo de eventos donde haya déficit de agua disponible. Y la tercera, que después voy a entrar un poco más en detalle, es el manejo de la recarga de los acuíferos. O sea, ¿cómo podemos hacer para lo que decía Daniel, cuando estamos en épocas de inundaciones, cómo intentar aprovechar ese exceso de agua para que promovamos una recarga de los acuíferos? ¿Ah? Porque cuando hablamos de acuífero, uno tiene que pensar que cuando llueve pasan 4 cosas. 1, llueve y el agua va directamente a las cañadas, a los arroyos, a los ríos, por escorrentía superficial. 2, queda acumulada en el suelo y en el suelo la aprovechan las plantas para hacer fotosíntesis y hace un proceso de evapotranspiración, o el sol la evapora. Y la tercera es, esa agua sigue viaje a profundidad y recarga el acuífero. Esa cantidad de agua es mínima comparado con toda la demás. En algunos casos de estudios que se han hecho en algunos acuíferos específicos del Uruguay, entre un 5 y un 10% de lo que llueve es lo que se recarga en el acuífero. Entonces, ¿cómo promover ese exceso que hoy, por ejemplo, estamos teniendo en la zona norte del Uruguay? Si es posible que haya algún acuífero que podamos hacer un manejo para fomentar una recarga mayor a la que ocurre. Yo te quiero hacer un par de preguntas de ignorante profundo, pero porque me parece que son también estimo que mi ignorancia es compartida. Esto de los acuíferos es como que es una novedad para la población, que también vino con la sal, ¿no? Uh-huh. Si no hubiera sido por la sal, capaz que tampoco sabíamos que había acuíferos, y mucho menos cuál es la relación entre el guaraní, porque ya ha estado en una polémica parecida de hace unos cuantos años, pero que en realidad era la hipótesis de invasión del país venía por el acuífero guaraní. Hoy podríamos decir que existen otras formas de invasión que son empresariales, ¿no? Y que también pueden venir por el mismo acuífero. Pero esta discusión entre cuánta agua hay en el acuífero y esto de si es posible poner y sacar agua, es como un tanque que está bajo la tierra, no, es una cosa más compleja. Porque me parece que está toda esta imaginería de que ahora que ya terminé de explotar todos los ríos y que me puedo gastar toda el agua que quiera acá, me voy a seguir gastando la otra agua, porque todo sí sigue siendo infinito, y como no es infinito el río, pero en realidad el agua sí, ¿verdad? Entonces esa es un poco esta idea. No, las cosas no son infinitas en la naturaleza, están acotadas, ¿no? Entonces, mirando un poco los acuíferos, y una de las cosas que yo escuchaba... eso que estamos viendo es el acuífero. Esos son los acuíferos en el Uruguay, ¿verdad? Y aquí tenemos en azul los acuíferos que están más... lo que serían más productivos, ¿no? Es decir, en la zona del litoral, aquí en la zona del eje Ruta 5, la zona litoral se llama el acuífero del litoral, digamos. Y aquí en la zona central, en el eje Ruta 5, entre Tacuarembó y Rivera, es donde está en superficie el acuífero guaraní,
pero el acuífero guaraní continúa hacia el río Uruguay y está a profundidades de 1000 metros en la zona de las termas. O sea, para sacar agua del acuífero guaraní en Salto, hay que perforar 1000 metros para sacar agua. ¿Y en Rivera, por ejemplo? En Rivera está aflorando, o sea, está en superficie, a lo que los geólogos Puede ser llamamos que es superficie, con un manantial. pozo, casi un manantial, casi, ¿verdad? Y aquí en el sur, que se ha hablado mucho, el acuífero Raigón en el departamento de San José. Y en la zona costera, en la zona de Rocha también, que son los acuíferos un poco más productivos. Hay otros en Canelones. Cuando decís productivos, son aquellos que se les puede extraer agua para algún uso. Fácilmente. Fácil. Es decir, que dan caudales o cantidad de agua relativamente altas para lo que son los acuíferos, pero que hay que hacer una perforación y para extraer el agua necesitamos colocar una bomba y colocar energía, ¿verdad? Para extraerlo de Pero profundidad. cuando uno piensa en la producción agropecuaria menor, ¿no? De las chacras, de la ciudad. Eso es agua extraída de los acuíferos de una manera u otra. Muchos de los pozos, muchos de los tambos que hacen parte de la cuenca lechera del sur del país se abastecen de agua subterránea. Entonces, usan agua subterránea para todo lo que es la limpieza del galpón de ordeñe, de las maquinarias de ordeñe, para darle de beber a las vacas también, y en algunos casos, no en todos, se está usando para riego, para generar alimentos para las vacas de esos tambos. Entonces, pregunto esto que parece bastante obvio por esta otra idea de la gestión de los acuíferos, ¿no? Porque en realidad de contaminarse, por ejemplo, una situación así, el daño es mucho más de lo que parece. Una cosa que se seque, otra cosa que se contamine. Bueno, son dos problemas intensos cualquiera de ellos, ¿no? Hablamos de la lechería, pero hay otros sistemas productivos en el sur del país que usan agua subterránea y también agua de superficie, que son la producción hortifrutícola, ¿verdad? Y que durante este último verano muchas represas habilitadas por INAHUA para acumular agua para riego se secaron. Hubo árboles que tenían 20, 30 años de plantado produciendo pera, durazno, manzana, etcétera, que se secaron porque los productores no tenían agua para regar. Y el acuífero que hay en esa zona de Canelones no es tan productivo como el acuífero Raigón. Hay acuíferos, pero no tienen esa capacidad de dar agua, ¿no? de extraerse agua de esos acuíferos. Entonces se generó todo un problema y hoy, con la lluvia que ocurrió, no se llenaron los embalses todavía. Mucho menos los acuíferos. El tema es que los acuíferos es mucho más lento, la recarga. Y es un tema que tenemos que estudiar, porque si uno viene de hacer los mandados y le sobró 3 pesos y lo guarda en el bollón, hace otros mandados y lo guarda en el bollón. Cuando llega fin de mes y te falta un dinero, vas al bollón y tenés un montón de monedas para juntar. El tema es que si vos sacás del bollón y nunca te sobra de hacer los mandados para poner el bollón, un día el bollón te va a quedar sin monedas. Entonces, el tema de la recarga de los acuíferos y cuánto podemos usar del agua de los acuíferos es una pregunta y es un cuestionamiento que nos hacemos quienes trabajamos en tema de aguas subterráneas. ¿Cuánto podemos extraer? Y alguien puede decir, bueno, si se recargan 5, saco 5. No, porque los acuíferos, en muchos casos, alimentan a las cañadas, a los arroyos, a los ríos. O sea que una parte del agua que ingresa al acuífero no se queda en el acuífero, sino que sigue un viaje y alimenta a los ríos y a las cañadas y a los arroyos, que después los puede tomar la OCE para uso humano, o tienen servicios ecológicos de mantener una vida en las márgenes o en el propio curso de agua. Entonces, uno no puede extraer lo que uno consigue medir que infiltra y recarga el acuífero. O sea que estamos entre una complejidad
bastante más importante de la que parece a simple vista en lo que significaría el manejo del agua y la administración del uso. Se requiere mucha investigación. Se requiere investigar, se requiere tener un conocimiento más afinado de determinadas cosas. El acuífero Raigón es uno de los más estudiados en los últimos 30 años en el país. Comenzó en la década de los 80 con investigaciones que hacía la Dirección Nacional de Minería y Geología, que tiene un grupo dedicado al agua subterránea. Comenzó con ellos y ha continuado con ellos y con otros investigadores de la Universidad de la República, trabajando estos temas de cuantificar la recarga del acuífero. ¿Y qué podemos hacer para saber, por ejemplo, el acuífero Raigón descarga a los ríos, ¿no? El 70% de lo que infiltra por la lluvia. O sea, el río San José, el río San Gregorio, el Delta, el Pereira, el Cagancha, todos los ríos que hacen parte del departamento de San José, transportan en el correr del año el 70% del agua que infiltró, llegó al acuífero y que el acuífero entrega a esos ríos, ¿verdad? Y solo y una parte, el 20%, descarga al río de la Plata. Solo el 10% ese es el que está siendo extraído en pozos según las autorizaciones que tiene Dinagua, ¿verdad?, registradas, ¿no? Entonces, esa es una información valiosa, de decir, ¿yo puedo sacar toda el agua del acuífero? No, porque el río San José o otros ríos y arroyos del departamento, es la misma agua. Cuando no llueve, el agua que está corriendo por allí es porque el acuífero lo está cediendo de una forma natural. Daniel. O Edgardo, no sé, el que quiera seguir. Capaz que sigo yo con una acotación del agua subterránea breve en base a lo que él decía al pasar, ¿no? Y vos, la contaminación no es un tema menor. Una de las riquezas de los acuíferos en Uruguay es la disponibilidad que tenemos, ¿no? Por lo general, y está bueno que se plantee, pensamos en el acuífero guaraní. Bueno, esta sequía, lo que hemos venido estudiando, los que estamos más cerca del tema y demás, nos ha descubierto una riqueza de acuíferos bien importante. Ahora, también están las limitaciones en calidad y en cantidad, ¿no? En cantidad, porque no todos tienen la capacidad de producción. Producción decimos nosotros para lo que es el uso en la potabilización y el abastecimiento humano, ¿verdad? No todos tienen los volúmenes, la cantidad de agua que se necesita para abastecer la cantidad de gente de las zonas cercanas. Pero por otro lado tenemos el desafío de la calidad, porque muchas veces la calidad del agua subterránea está asociada a las actividades que hay en el entorno, muchas de las cuales generan contaminación. Yo sé que en eso que estabas diciendo vos, perdóname que te corte, sí, pero no es para cortarte, sino para creo que para alimentar la trama. Uh-huh. Uno piensa al principio que la función principal de OCE es juntar el agua y repartírsela a la gente. Y en realidad yo lo que veo es que tiempo al tiempo la función de potabilizar o de adecuar, de lograr la calidad en función del resto del uso del agua que hace el resto, que es la gran mayoría del agua además, termina exacerbando más cada vez más el problema de la calidad del agua que está circulando por los caños que de la recolección. Es un desafío, en el sentido de que el problema del agua está más afuera de la OCE que adentro. Son dos caras de la misma moneda, la calidad y la cantidad. Sin duda, por eso yo hoy hablaba de una política de Estado, una política nacional en el marco de una política de desarrollo en relación al recurso. Está claro que lo que más sentimos por la necesidad cotidiana que tenemos es el agua para abastecimiento humano. También está claro que no tenemos que pensar solo en la producción de agua potable, que es en lo que naturalmente enfocamos con más naturalidad,
sino que tenemos que, por eso yo hablaba de gestión, pensar en los embalses, ¿no? En la administración, en la gestión de los recursos. Tenemos que pensar mucho en las fuentes, y cuando hablamos de fuentes, ahí es donde tenemos que hablar de las fuentes superficiales, ¿no? Los ríos, los arroyos, las lagunas, que como bien tú decías, y te agrego algún dato más, el 90% del agua del abastecimiento de OCE es de fuente superficial, y solo el 10% es de fuente subterránea. Pero miremos este otro dato: de los 750 servicios aproximadamente que tiene OCE de abastecimiento de agua en todo el país, y bueno, más de 500 son prestados a partir de agua subterránea. Es decir, que la importancia en lo que es la distribución del recurso y en lo que tiene que ver con la democratización del acceso, el agua subterránea juega un rol realmente mucho más importante que cuando vemos las grandes cantidades. Ahora, el tema de la calidad afecta a los dos aspectos, ¿no? Por eso, cuando hablemos de las propuestas, yo voy a enfatizar, además de la necesidad de producir más agua potable, además de cuidar la gestión, los embalses, las represas, atender el transporte, que es clave, pero creo que hay que enfatizar el cuidado ambiental, de la calidad ambiental de las fuentes, ¿no? Que es un poco lo que vos decís, que está vinculado con todo el ecosistema de actividades productivas que influyen en las fuentes, en la calidad del agua, tanto superficial como subterránea. Yo iba a nombrar simplemente el tema del arsénico, por mencionar uno de los que hace a las restricciones que tiene el agua subterránea en algunas zonas, pero hay muchos otros componentes derivados de la actividad humana. En el caso del arsénico, no porque se genera geológicamente, pero también tenemos que atender ese tema. Por supuesto, hay tratamiento para quitar, ¿no? Y tratar la contaminación, pero es un elemento, la calidad, que tenemos que tener siempre incorporado cuando pensamos en el tema del agua. Daniel. Sí. Antes de agregar algunas cosas, quería volver sobre un par de cositas. Una, respecto al tema que veníamos hablando en la primera parte incluso, para tener un poco claro las dimensiones del tema. Porque el gran problema del agua, ahora que hizo saltar todo, el agua salada, la gran problema fue el abastecimiento del área metropolitana. Bueno, que se realiza a partir de la cuenca del Santa Lucía. Aunque ahora está la propuesta esta de traer agua del Río de la Plata. Bueno, para tener una cosa clara, el río Santa Lucía anualmente, promedio, ¿sí?, produce unos cerca de 5.000 hectómetros cúbicos. Hectómetros son millones de metros cúbicos. Un poco menos de 5.000. El consumo de toda el área metropolitana en un año, ¿sí?, son un poco menos de 250 hectómetros cúbicos. O sea, estamos hablando que para abastecer toda el área metropolitana, OCE necesita aproximadamente un 5% de lo que el río trae. De ese problema estamos hablando. Por eso, si me permitís, Sí. el problema es más de gestión que de falta de recursos, ¿no? Porque muchas veces uno escucha algunos discursos que parece que secamos el Santa Lucía, y los datos que vos estás dando son absolutamente contundentes de que el gran tema es la gestión. A eso me refiero. Muy bien, sí. Nos estamos metiendo en qué hay que hacer. No es que necesariamente no, tenemos pero que meternos en qué está hay que bien, hacer. digo, Te pero propongo retomarlo en el tercer bloque. Sí, sí. y ¿Ya arrancar lo por ahí. comimos el segundo bloque? Sí. Pero está buenísimo. Esto es lo que pasa siempre. Bueno, en un minuto seguimos en el tercer bloque, Último Bondi.
Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer y último bloque de Último Bondi. Creo que me van a pedir un cuarto, pero no los voy a dejar. Es que ahora viene lo más interesante. Ahora viene lo interesante porque viene esta discusión que siempre planteamos en nuestros últimos bloques de qué hay que hacer. Como o sea, aquel los viejo asuntos libro, de ¿qué política, hacer? ¿no? Como el viejo libro. Daniel, te cortamos en el bloque anterior, así que empezá vos. No, el único aviso que me faltó, que les decía acá un poco fuera de cámara, es el tema de las normas. Es decir, además de que por un lado tenemos la calidad que se va deteriorando del agua en el ambiente, por otro lado, en realidad las normas de potabilidad del agua cada vez son más exigentes. Entonces hay una divergencia allí muy clara entre las dos cosas. Ahora, una consulta ahí. O sea, vos decís, el agua se va deteriorando, y yo quiero volver a esto porque me parece importantísimo entender que desde los actores institucionales que regulan la política, si uno quisiera hacer como quien dice, un juicio público al resultado, pero no para inculpar a alguien, sino para poner a los actores arriba de la mesa. Cuando hablamos de agua tiene que comparecer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca primero que nadie, Y el de como quien ambiente dice, ahora. y el de ambiente también, y después allá a las cansadas viene la OCE con el 10%, con el 5%, ¿no? Es decir, cuando hablamos del uso del agua, ¿no? Que los montevideanos lo tenemos asociado con abrir la canilla y nos quejamos de lo que sale de la canilla, nos estamos perdiendo el 90% del mapa o más, Sí, claro. ¿no? De todas las cosas que entran en concurso en esto, ¿no? Y de este rol que le estamos tirando a una institución que es que se haga cargo de lo que pasa después que pasó el agua por un montón de procesos, ¿verdad? Y quiero traer esto porque, por ejemplo, en el interior del país he tenido algunas oportunidades de conversar, especialmente con gente dedicada a la producción, que no tiene ninguna reflexión sobre la relación eventualmente posible, inmediata, ¿no? Entre la cuestión ambiental y el uso del agua, ¿no? Y sus propias fuentes de agua que muchas veces usan están súper vinculadas a este problema que de continuar agravándose en materia de contaminación, por ejemplo, les va a causar un daño inesperado y repentino de un día para el otro, que además no es fácil de arreglar, ¿no? Porque si se contamina el acuífero del que vive un cierto sector de la producción agropecuaria en algunos rincones del país, donde se usa especialmente agua no superficial, ¿no? El problema es grave, ¿no? Sin duda. En esto pido para arrancar. Sí, ¿no? Cambiamos la ronda y vos me cortás porque hay mucho para hacer, pero es absolutamente clave. Vos decís, ¿la OCE se encarga de un porcentaje menor? Sí, pero un porcentaje menor absolutamente clave y esencial para la vida, como es disponer del agua Priorizado potable, por la Constitución, además. que además legalmente está priorizado por la Constitución, porque a diferencia de lo que está pasando en estos años, Uruguay fue pionero a nivel internacional en establecer el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental, lo que hace a algo clave que establece el artículo 47, que es la necesidad de la gestión estatal del servicio público, justamente para asegurar que llegue equitativamente a todos y a todas y además al menor precio posible. Entonces, eso que planteas es clave en relación a todas las actividades y también para lo que tiene que ver con la producción de agua potable, donde nos preocupa e insistimos en la necesidad de defender la gestión pública del recurso para asegurar todas estas cuestiones que son claves. Entonces, ahí tirar algunos lineamientos claves.
En sencillo, esta crisis nos reafirma lo que los lineamientos programáticos nuestros definen. Necesitamos guardar más agua, perder menos y cuidar la fuente. Dicho en sencillo, la producción de agua, que es lo que necesariamente ha enfocado OCE históricamente, tenemos 71 plantas de producción de agua potable, Aguas Corrientes, la que abastece el sur del país, es la más importante, 600.000, 700.000 metros cúbicos de producción diaria. Pero lo que demostró esta crisis es que si esa planta de Aguas Corrientes se queda sin agua, en este caso sin agua dulce, sin agua bruta, en la jerga de OCE, para que la planta produzca agua potable, bueno, tenemos que terminar dándole agua salada a la gente porque tuvimos que salir a traer agua del Río de la Plata, que tiene una salinidad, bueno, no admisible para su potabilización en algunos momentos del año, por ejemplo en la zona de Arasatí, para adelantar un tema de decisión estratégica de este gobierno que no hemos compartido, pero además que probamos que tiene una salinidad que dispara los niveles de cloruros, de sodio y demás al punto de no hacer potable el agua que consume la gente. Entonces, el tema de guardar, de embalsar, de generar obras de infraestructura, represas que nos permitan, cuando hay niveles de lluvia, cuando hay niveles de disponibilidad de agua importante, embalsar el agua para tenerla disponible cuando vengan las sequías, que, retomando lo que se decía al principio, en un contexto de cambio climático que no podemos ignorar cuando hablamos de estos temas y no ponerlo en primer lugar, son fenómenos que llegaron para quedarse y vamos a tener sequías cada vez más recurrentes y cada vez más prolongadas, pasa a ser un tema fundamental. Entonces, hacer la represa de Casupá, hacer la represa que estaba planteada en el Solís Chico, son cuestiones clave. Pensemos que se agotó el Canelón Grande, ¿no? Más de 10 millones de metros cúbicos, se secaron, y los 67 millones de metros cúbicos de Paso Severino terminamos en 1 millón, de los cuales eran utilizables mucho menos, o sea que prácticamente también se acabó. Quedó demostrado entonces que necesitamos más reservas de agua dulce, embalsar, guardar más. En segundo lugar, tenemos que perder menos. Lo primero que recibimos como reacción ciudadana cuando se estableció la restricción al uso de agua potable, ¿no? Con aquello de no lave la vereda, no riegue, no lave el auto, fue decir, bueno, pero en la esquina de mi casa corre el agua limpia porque están todos los caños rotos. Y efectivamente ahí hay un desafío de gestión clave, porque OCE y Uruguay, que fueron pioneros en lo que es el establecimiento de redes de aguas corrientes, en la medida que no hay inversión pública para sustituir, para cambiar esas cañerías, son viejas, se rompen, tenemos una pérdida con un registro del agua no contabilizada, que es un indicador que maneja OCE, del entorno del 50%. O sea, esa conciencia de que perdemos casi la mitad de lo que producimos es otra cosa que nos deja esta crisis y es otro deber que le deja la política pública. Bueno, hay que invertir en cambiar, en reparar. Lo tercero, lo que hablábamos recién en el último bloque, de cuidar las fuentes, es decir, y a lo que vos apuntabas, de combatir la contaminación, de prevenir y de tener regulación, control, fiscalización, acciones para que el resto de las actividades que impactan en la calidad del agua bruta, que después se toma para potabilizar, bueno, tengan los menores niveles de contaminación posible, y eso es un tema de política de Estado. Y el cuarto tema que quiero reivindicar al final es justamente la acción de la política pública, del Estado, jugando un rol clave para asegurar el acceso, para la gestión y para la mirada, priorizando el interés general en la gestión de un recurso clave para la sociedad. Entonces, cuando aparecen proyectos o políticas que tienden a tercerizar o directamente incluir la gestión privada en el proceso de abastecimiento de agua potable, nos preocupa. Por eso hemos dado la discusión que hemos dado con la forma de gestión, el modelo de negocios que ha elegido el gobierno para este proyecto millonario de Arasatí, ¿no? Del proyecto Neptuno, que cuando estamos viendo en esta mesa todas las políticas y todas las cosas que hay que hacer, bueno, resuelve concentrar el uso de los recursos en un proyecto que sale, por ejemplo, 3 veces más que la represa de Casupá, que es la prioridad, ¿no?
300 millones de dólares, que además por incluirse por primera vez en la historia de OCE, la gestión privada parcial en el proceso, el privado no solo va a construir como siempre hacía en las obras de OCE, porque bueno, se contrataba una empresa constructora, te hacía la represa, te hacía la obra, pero es OCE el que gestionaba todo. Ahora se incluye que el privado financia, es decir, consigue el dinero, por lo tanto ya de pique nos está saliendo más caro porque tiene que recurrir a la banca, pero además participa y opera directamente en la toma del agua bruta, es decir, que va a ser el consorcio privado el que tome el agua del Río de la Plata o del polder, que es la reserva que el proyecto tuvo que terminar incluyendo porque se demostró que el Río de la Plata tiene salinidad en niveles no admisibles para su potabilización en tiempos importantes del año. Bueno, esa gestión de la etapa clave de la cual depende todo el proceso de abastecimiento de agua potable ahora va a estar privatizada. Pero además el privado va a hacer el mantenimiento durante 20 años de toda la infraestructura que construya, es decir, de la planta, de la toma y de los más de 70 kilómetros de tubería. Entonces, y esto nos va a terminar saliendo 890 millones de dólares porque lo que hace OCE es pagarle unos 45 millones de dólares anuales, 45.600, para poder usar esa infraestructura, se llama pago por disponibilidad, y además OCE se tiene que encargar de 5 millones de dólares más, que son sus costos propios por el proyecto. Entonces, nos preocupa porque esta misma obra, si estuviéramos de acuerdo en priorizarla o no, hecha por OCE, con gestión pública, como se ha hecho históricamente, sale 300 millones de dólares menos. 300 millones de dólares menos que podríamos utilizar en todas las políticas y obras que acá podamos acordar de que se tienen que hacer para la buena gestión del recurso. Por eso es importante lo que se hace desde la política, ¿verdad? Y las decisiones que se toman desde la política. ¿Daniel y Marcos o Marcos y Daniel? Y cerramos. Yo tomo un poco las palabras de Ortuño en términos de política. Y en términos de política uno lo tiene que mirar y decir, regulación hay. Tenemos quizás buenas leyes y buenos reglamentos. Lo que nos está faltando en algunos casos es tener capacidad humana, técnica, o sea, de personas calificadas para hacer los controles. Hablábamos del tema de contaminación del agua subterránea como un problema. Se contamina el agua subterránea y es mucho más complejo descontaminarlo que el agua superficial. Hoy tenemos muy pocos profesionales en DINAGUA dedicados al control específico de los pozos que se están construyendo, que sean realmente construidos según la norma técnica que tiene la DINAGUA para disponer. Entonces, no se están haciendo esos controles porque no hay gente. Y no hay gente porque no se ha contratado personal calificado o no se ha formado personal que pueda estar dentro de DINAGUA para que se dedique a esos temas. Entonces, tenemos un problema allí de recursos, de personas calificadas para hacer esos controles. Y eso significa que también nos está faltando personas que realicen investigaciones para generar información que sea útil para la gestión. Aquí tenemos, por ejemplo, del 25 de septiembre hice un paneo del visualizador de DINAGUA de diferentes tomas o de medidas de caudales en el río Santa Lucía. En Fray Marcos estaban pasando 3 metros cúbicos por segundo. 3,5 metros cúbicos por segundo. En Paso Pache, 7 metros cúbicos por segundo. Si la OCE tuviera la capacidad de tomar el agua en Paso Pache, con lo que está pasando ahí, le alcanza para abastecer a Montevideo. Con esos 7 metros cúbicos. Y sobra 1 metro cúbico. En el Santa Lucía, en la ciudad de Santa Lucía, están pasando 13 metros cúbicos por segundo de agua. Entonces, lo que vemos allí es que en diferentes sectores del río Santa Lucía, quienes están aportando agua son los acuíferos. Si nosotros llegamos a conocer mejor cómo es el aporte de esos acuíferos hacia el río Santa Lucía, desde Canelones o desde el arroyo La Virgen en Florida, San José, podemos generar un conocimiento que, como decía Daniel, nos permite gestionar mejor
el agua que le está llegando a la toma de OCE. Pero hay otra cosa que me parece que es muy importante que nos está faltando en este intercambio, que es a la OCE le falta redundancia de procesos. Área metropolitana depende de aguas corrientes. No hay un plan B, no hay un plan C que nos permita dar un poco de aire. Alguien me está haciendo algunas señales más o menos. Aguas Corrientes en realidad son dos plantas en un mismo sitio. Está bien, pero es decir, toman del mismo lugar. Es decir, no hay otro lugar de donde la OCE no tiene otro lugar en el área metropolitana para abastecer, aunque sea el 10%, que no sea del agua Santa Lucía, ni del río San José, que se quiso hacer un trasvase, que en realidad se gastaron 20 millones de dólares en tubería, que se usaron algunos días porque enseguida empezó a llover y hubo que sacar las bombas del Paso Valdés, porque si no se les iba a llevar la inundación. Entonces, a la OCE le está faltando redundancia, desde el punto de vista de tener otra forma. Hablamos de las distintas represas en las sí, distintas fuentes. y no solo represas, capaz que hay que mirar otra forma, Solís otras Chico, fuentes. por ejemplo, Es hoy decir, aprobamos en el Sarandí hacer un pequeño represamiento. Es lo que necesitamos. Y bueno, y el gobierno decidió hacer Arasatí. El problema es que el planteo de la redundancia o de no depender de una sola fuente y de una sola planta, que yo recuerdo que tuvimos más de 50 años sin problema, nos lleva a una inversión millonaria tomando agua del Río de la Plata, ¿no? Cuando hay dificultades allí de cianobacterias, hay dificultades allí de una calidad y de una gestión ambiental, Sí, una que en ese redundancia caso que valga la pena. Claro, que en ese caso no depende de la gestión ambiental del Uruguay y de su soberanía, sino de todo lo que se hace en la región. Pero vos te Entonces, referías a que capaz que hay aportes subterráneos que están funcionando hoy y que son Que se pueden más utilizar. significativos. Y que de lo podrían ser podrían significativos desde el punto de vista de la gestión. hay que incorporarlos. Y para mirar un poco el tema de fortalecer la investigación y el conocimiento, y en particular tanto del agua superficial, de colocar sistemas de medición de los caudales en diferentes puntos de los ríos para saber cuáles son los aportes. Traigo aquí en este mapa una propuesta que se hizo en un proyecto de investigación que está publicado por el INIA, un proyecto financiado por el INIA, que en el cual para el acuífero Raigón hay monitoreo, pero el monitoreo es manual. ¿Qué significa? Que gente de Dinamige o de la facultad va en un conjunto de pozos y mide a qué altura está el agua en el pozo, manualmente, ¿verdad? Entonces, eso que está planteado allí, que son 30 pozos, uno podría colocar un instrumento que se llama diver en inglés, que mide la altura del agua de forma automática. Podríamos incluso hacer que esa medida llegue directamente a la DINAGUA en tiempo real. Pero no lleguemos a tanto. Instalemos los divers. Son 30 pozos. Sale $25.000 instalar los 30 divers. Ahora, eso podría generalizarse a otras. También, claro. Uno podría Otro. ir a un plan de monitoreo. Yo, mientras ustedes hablaban, y antes de darle a Daniel para cerrar, que nos queda 0 minutos, pero va a cerrar Daniel, me quedaba pensando que hay un conjunto de avances en términos normativos al haber hecho del agua un derecho constitucional, pero quizá más que lo que en algún momento fue la ley de riego, que se discutió muy a las corridas y sin demasiados aportes y sin ninguna consecuencia, creo, capaz que hay que discutir una ley de agua o una nueva normativa que de una manera el riego, que es una necesidad que incorpore para otro debate. y que incorpore elementos de monitoreo más técnicos y fortalezas institucionales de seguimiento también y de seguimiento de la población. Daniel. Digamos, hay una institucionalidad prevista por la Ley de Políticas de Agua, la 18.610, creo que es, algo así, que se basa además en una cuestión importante, en dos cuestiones importantes: la integralidad en la gestión del recurso y la participación de todos los involucrados. Eso desde esa institucionalidad generada en función de eso, digo,
tengo la camiseta puesta, prácticamente casi todas las comisiones de Cuenca y consejos regionales que existen, los puse a funcionar yo en su momento, como director. Pero tiene mucho para desarrollarse. Pero para desarrollarse, como recién estaba planteando Marcos, obviamente que se necesitan recursos. Si nosotros queremos gestionar adecuadamente, queremos generar de pronto incluso obras o una cantidad de cosas que se puedan hacer para mejorar la gestión de las aguas, necesitamos recursos. El recurso está previsto en el Código de Aguas, ya existe una ley de aguas que es el Código de Aguas, no es una ley de verdad, es un decreto ley que se convirtió en ley, porque es de aquella época, pero es lo vigente, el Código de Aguas. El Código de Aguas ya está desactualizado en un montón de cosas, pero también hay que ser muy cuidadoso a la hora de sustituirlo, porque si bien hoy no da respuestas adecuadas a las nuevas realidades, no se debe modificar si no es no con criterios simplemente utilitarios, sino con atención a lo que dice el artículo 47 de la Constitución y el espíritu que expresa. ¿Sí? Es decir, tengamos cuidado con el ambiente, tengamos cuidado con que todos podamos participar de alguna manera de la discusión de un tema que es vital. Y en el Código de Aguas, antiguo ya, está prevista la aplicación de un canon por uso del agua. Y nunca se implementó. Pero está previsto en la ley que se cobre un canon. Y es necesario hacerlo porque si no, no van a existir los recursos nunca para poder gestionar adecuadamente el agua. Bueno, Daniel convergió en varios... Estas temáticas que mencionó Daniel las hemos abordado en distintos programas, algunos sobre el uso de agua, otros sobre el ordenamiento territorial. Incluso había una sugerencia de que habría que también modificar la ley de ordenamiento territorial para que incluyera el uso del agua como un tópico sustantivo dentro del análisis del ordenamiento territorial, ¿no? Y que tenía que venir con ese enfoque, ¿no?, transversal, a los efectos de contemplar este tipo de cosas. Y bueno, lo del canon, y ya ahí incluso se ha expandido en otros temas que hemos tratado al uso de los recursos naturales, ¿no? Es decir, debería estar en el agua, pero también podría estar en el viento, en el sol y en lo que fuere, que de una manera o de otra, porque en el fondo de lo que se trata en esta lucha por el poder y en la acumulación es en buena medida, y especialmente en nuestros países que somos fuertemente dependientes en nuestra producción de los recursos naturales, en el caso del agua, omnipresente, ¿no? Somos exportadores de agua en todas las formas que uno quiera, ¿no? En las pasturas, en el ganado, en la propia agua en sí mismo, pero en la agricultura y en todo lo que sea, hay un conjunto de usos del agua que además tienen consecuencias, como estamos viendo, que después pasan al orden público sin que nadie lo note, porque no hay una traza de todo esto que estamos hablando, y terminan siendo un problema de política en otra área, ¿no? Que no tenía nada que ver con el lugar donde se generó o cómo se administró, a veces sí, a veces no, y que podría estar ayudándonos en esta discusión de la distribución de las cosas, ¿no? De los beneficios y de las cargas, de las dos cosas. Bueno, les agradezco mucho. Creo que ha sido un programa muy nutritivo. Creo que si teníamos 2 bloques más seguíamos hablando. Sí. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Monte. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.